Dios, deseamos ver tu gloria, queremos verte ya, separando el cielo a tu regresar. Y bajo tu cuidado, con tu protección, contemplando majestuoso a nuestro Rey. Llegando como fuego, gloriosa tu presencia, el mundo conmovido podrá ver. Eres Mesías, Yeshua HaMashiach, León de Judá, el Rey de Israel, defensor de Sión, la gloria de tu pueblo, el Rey de la creación, el Rey de la creación. A lo largo del tiempo, Satanás ha conducido a muchas personas a creer que las relaciones sexuales fuera del matrimonio son aceptables. El Padre Celestial y Jesucristo nos han dado la ley de castidad para nuestra protección, paz y felicidad. El profeta Alma aconsejó con amor a su hijo Coriantón que abandonara sus pecados y se arrepintiera de ellos, los cuales incluían la violación de la ley de castidad. Esta lección puede ayudarte a comprender la gravedad del pecado sexual y cómo puedes resistir la tentación de quebrantar la ley de castidad. Hola, bienvenidos al canal de Ven Sígueme con Salomón Aicho. Para mí es un gozo nuevamente estar con ustedes en esta semana, transmitiéndoles desde Lima, Perú. Continuamos con el manual de Ven Sígueme. Estamos estudiando el libro de Mormón, de uso individual y familiar. Muy bien, el tema para hoy y para esta semana, correspondiente desde el lunes 5 de agosto hasta el 11 de agosto, estudiaremos durante la semana Alma, de los capítulos 39 al 42, el gran plan de felicidad. Muy bien, vamos entonces con el tema principal de hoy, que nos ha juntado acerca del gran plan de felicidad. Hoy vamos a tocar un solo capítulo, el capítulo 39. Vamos al contexto. Cuando alguien a quien amamos comete un error grave, puede resultar difícil saber cómo reaccionar. En parte lo que hace que Alma 39 al capítulo 42 sea de tanto valor es que revela cómo manejó una situación así Alma. Era un discípulo de Cristo que en el pasado había tenido que arrepentirse de pecados graves. Coriantón, uno de los hijos de Alma, había cometido un pecado de índole sexual. Y Alma, tal como había aprendido a hacerlo en su ministerio, confiaba en que el poder de la doctrina verdadera daría a su hijo una perspectiva eterna y lo alentaría a arrepentirse. En estos capítulos observamos la osadía con la que Alma condena el pecado, así como su ternura y amor por Coriantón. Finalmente percibimos la confianza que Alma tenía en que el Salvador vendrá a quitar los pecados del mundo y declarar a su pueblo las gratas nuevas de salvación. El hecho de que Coriantón se arrepintiera y finalmente regresara a la obra del ministerio nos puede brindar esperanza en el perdón y la redención cuando estemos atribulados a causa de nuestros propios pecados o los de algún ser querido. ¿Verdad que estudiaremos el día de hoy? ¿Puedo evitar el pecado sexual? Muy bien, damos inicio entonces a Alma 39. ¿Puedo evitar el pecado sexual? El consejo de Alma a su hijo Coriantón en Alma 39
Es una gran oportunidad para aprender sobre los efectos devastadores del pecado sexual, entre ellos la pornografía. En el manual de Instituto de Alma 39 nos habla acerca de la ley de castidad. Veamos la cita. No tengas ninguna clase de relación sexual antes del matrimonio. Y sé completamente fiel a tu cónyuge después del matrimonio. Es posible que Satanás te haga pensar que la intimidad sexual antes del matrimonio es aceptable cuando dos personas están enamoradas. Eso no es cierto. A la vista de Dios, los pecados sexuales son sumamente serios, ya que profanan el poder que Dios nos ha dado para crear la vida. Antes del matrimonio, no hagas nada para despertar las poderosas emociones que únicamente se deben expresar en el matrimonio. No participes de los besos apasionados. No te acuestes encima de otra persona ni toques las partes privadas y sagradas del cuerpo de otra persona, con ropa o sin ella. No permitas que nadie haga eso contigo. No despiertes esas emociones en tu propio cuerpo. En las culturas en las que el salir con jóvenes del sexo opuesto o el noviazgo sean aceptables, siempre trata a tu pareja con respeto, nunca como un objeto para satisfacer tus deseos lujuriosos. Permanece en áreas seguras en donde fácilmente puedas controlar tus sentimientos físicos. No participes en conversaciones ni actividades que despierten las emociones sexuales. La actividad homosexual es un pecado grave. Si enfrentas el problema de sentir atracción hacia personas del mismo sexo, busca el consejo de tus padres y el de tu obispo. Ellos te ayudarán. Las víctimas de violación sexual, incesto u otra clase de abuso sexual no son culpables de pecado. Si has sido víctima de cualquiera de esos crímenes, ten la seguridad de que eres inocente y que Dios te ama. Busca inmediatamente el consejo de tu obispo a fin de que él pueda guiarte a través del proceso de rehabilitación emocional. Y lo que tal vez sea más importante, también puede ayudarte a comprender que el Salvador ofrece perdón y sanación a las personas que se arrepienten. Las siguientes preguntas pueden ayudarte. ¿Qué equivocaciones llevaron a Coriantón a quebrantar la ley de castidad? Veamos Salmo 39, los versículos de 2 al 4 y del 8 al 9. Versículo 2. Alma le está hablando a su hijo Coriantón. Porque tú no hiciste tanto caso de mis palabras entre el pueblo de los soramitas, como lo hizo tu hermano. Y esto es lo que tengo en contra de ti. Tú seguiste jactándote de tu fuerza y tu sabiduría. ¿Cuántas veces hemos escuchado? ¿Cuántas veces hemos sido cuando éramos jóvenes impetuosos, jactándonos de nuestra propia fuerza y nuestra propia sabiduría? Caminando al borde del precipicio y manifestando que no vamos a caer. Algo así pareció Coriantón. Por eso su padre, que le conocía, le dice: tú seguiste jactándote de tu fuerza y tu sabiduría. Versículo 3. Y esto no es todo, hijo mío. Tú hiciste lo que para mí fue penoso, porque abandonaste el ministerio y te fuiste a la tierra de Sirón, en la frontera de los lamanitas tras la ramera Isabel. ¿Tras quién se fue Coriantón? Se fue tras la ramera Isabel. ¿Qué puede significar para nuestros días ir tras la ramera Isabel? Veamos lo que dice en la guía de estudio con respecto a ramera. En la guía de estudio lo vincula con sensualidad.
También lo vincula con adulterio, castidad, codiciar, concupiscencia, fornicación, inmoralidad sexual. Nos dice que sensual o sensualidad es la propensión o afición a los injustos placeres físicos, en especial la inmoralidad sexual. Y eso es lo que hizo Coriantón. Se fue a buscar los placeres físicos. Tenía esa afición, ¿sí? En especial por la inmoralidad sexual. Muy bien, ¿qué más? Veamos el versículo 4. Sí, ella se conquistó el corazón de muchos, pero no era excusa para ti, hijo mío. Tú debiste saber atender el ministerio que se te confió. Sí, ella se conquistó el corazón de muchos. ¿A qué se está refiriendo o a quién? En Proverbios 7, versículos del 6 al 27, nos habla al respecto de conquistar el corazón. Dice el versículo 6 en adelante. Porque mirando yo por las ventanas de mi casa, a través de mi celosía, vi entre los ingenuos, distinguí entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. Pasaba él por la calle, cerca de la esquina de ella, e iba camino de la casa de esta. Al atardecer, al anochecer, ya que oscurecía en la oscuridad y tinieblas de la noche. Y aquí una mujer le sale al encuentro, con atavio de ramera y astucia en el corazón. Alborotadora y obstinada, sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está fuera, otras veces por las plazas, acechando por todas las esquinas. Y se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo: ofrendas de paz había prometido, y hoy he cumplido mis votos. Por tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. Con colchas he ataviado mi cama, con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi leche con mirra, aloes y canela. Ven, abriguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores. Porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. La bolsa del dinero se llevó en la mano. El día de la luna llena volverá a casa. Lo rindió con la mucha suavidad de sus palabras. Le incitó con la suavidad de sus labios. Se va en pos de ella enseguida, como va el toro al matadero, y como el necio que va a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su hígado. Ahora pues, hijos míos, escuchadme, estad atentos a las palabras de mi boca. No se desvíe tu corazón a los caminos de ella. No yerres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún a muchos poderosos han sido muertos por ella. Camino del Seol es su casa, que desciende a las cámaras de la muerte. Así ella se conquistó el corazón de muchos.
Alma le dice a su hijo Coriandón, pero no era excusa para ti, hijo mío. Tú debiste haber atendido el ministerio que se te confió. Cita: la gravedad de los pecados sexuales. El elder Jeffrey R. Holland habló sobre el efecto devastador de los pecados sexuales y sobre la importancia de conservar la virtud hasta el matrimonio. Él dijo: cuando se trata de relaciones íntimas, deben esperar. Deben esperar hasta que puedan brindar todo. Y eso no lo pueden hacer sino hasta que estén legal y lícitamente casados. El dar ilícitamente lo que no es de ustedes y el dar solo una parte de aquello a lo que no puede seguir el don de entregarse por entero es jugar a la ruleta rusa emocional. Si persisten en obtener satisfacción física sin la aprobación del cielo, corren el terrible riesgo de ocasionar un daño espiritual y psicológico, tal que podrían debilitar tanto su deseo de intimidad física como su capacidad para brindar más tarde una devoción incondicional al amor verdadero. Podrían llegar ese momento más real de amor genuino y una reunión verdadera, solo para descubrir horrorizados que lo que debieron haber preservado ya lo han perdido, y que solamente la gracia de Dios puede recobrar la virtud que perdieron poco a poco y que tan despreocupadamente desecharon. El día de su boda, el mejor regalo que pueden hacer a su pareja eterna es su persona, en la mejor de las condiciones, limpia y pura y digna de recibir a cambio esa misma pureza. El presidente Boyka Parker describió la relación que existe entre el poder de creación y el plan de salvación. El poder de creación, o podríamos decir procreación, no es apenas una parte incidental del plan, sino que es esencial para este. Sin él, dicho plan no podría avanzar. El uso impropio de este poder puede echar el plan por tierra. Mucha de la felicidad que podrán ustedes recibir en esta vida dependerá de la manera en que utilicen este sagrado poder de la creación. Alma 39, versículo 8. Continúa Alma hablando su hijo Coriandón. Mas he aquí, tú no puedes ocultar tus delitos de Dios. Nadie puede hacerlo. Y a menos que te arrepientas, se levantarán como testimonio contra ti en el postrer día. Versículo 9. Hijo mío, quisiera que te arrepintieses y abandonases tus pecados, y no te dejases llevar más por las concupiscencias de tus ojos, sino que te refrenaras de todas estas cosas. Porque a menos que hagas esto, de ningún modo podrás heredar el reino de Dios. Oh, recuerda y comprométete y abstente de estas cosas. ¿Qué significado tiene las palabras
de Alma en su hijo Coriantón cuando le dice, sino que te refrenaras de todas estas cosas? ¿De qué cosa tendría que refrenarse Coriantón? Veamos a la guía de estudio. Refrenarse. La palabra refrenarse que se usa aquí en Alma 39.9 hace alusión a sujetar, reducir, contener o reprimir. Todas esas acciones se aplican bien a lo que uno debe hacer para evitar caer en transgresiones morales, tema acerca del cual Alma estaba enseñando a su hijo Coriantón. Así que eso le estaba diciendo a su hijo Coriantón Alma, que se refrenara, que se sujetara, que reduciera, que conteniera, que reprimiera esas pasiones para evitar caer en transgresiones morales. Tenemos una cita. Quisiera que no te dejases llevar más por las concupiscencias de tus ojos. El Dalin H. Oaks, del Coro de los 12 Apóstoles, explicó los peligros que suponen permitir que el mal nos entre en la mente. Nuestro Salvador hizo hincapié en la importancia de la pureza sexual cuando enseñó que suponía pecado el que un hombre tan solo mirase a una mujer para codiciarla. Nos rodea el mensaje promocional de las relaciones sexuales ilícitas, tanto en el papel como en la pantalla. Por su propio bien, evítenlos. Las historias e imágenes pornográficas y eróticas son peores que los alimentos inmundos o contaminados. El cuerpo cuenta con defensas para deshacerse de los alimentos poco saludables, y salvo unas pocas excepciones fatales, los alimentos echados a perder solamente enferman sin causar daños permanentes. Por otra parte, una persona que se deleita en historias sucias, con imágenes o escritos pornográficos o eróticos, nos deja grabado en ese extraordinario sistema de recuperación de datos que llamamos cerebro. El cerebro no rechaza con vómitos la mugre. Una vez que algo queda registrado, siempre se lo podrá recuperar proyectando sus imágenes pervertidas en la mente y alejándonos de las cosas edificantes de la vida. El presidente Rastas Benzo describió varios métodos que Satanás tiene para intentar meternos pornografía en la mente. Consideren cuidadosamente las palabras del profeta Alma Coriantón, su hijo descarriado. Quisiera que abandonases tus pecados y no te dejases llevar más por las concupiscencias de tus ojos. Las concupiscencias de tus ojos. ¿Qué significa esta frase en nuestros días? Películas, programas de televisión y videos que son tanto insinuantes como depravados. Revistas y libros obscenos y pornográficos. Les aconsejamos, queridos hombres jóvenes, hombres y mujeres, adultos, aún los que sobrepasamos la edad de 50, 60, 70 años, que no ensucien su mente con materiales tan degradantes, porque la mente por la cual pasan estas inmundicias nunca queda igual después. No vean películas no aptas para menores, ni videos vulgares, ni participen en ninguna clase de entretenimiento inmoral, insinuante o pornográfico. No escuchen música degradante. Y con respecto a las películas no aptas para menores, es también para nosotros. Si solo dice para adultos, evitemos esas películas, que son contaminantes,
totalmente nocivos para nuestra alma. El presidente Gordon B. Hinckley añadió su testimonio sobre los males de la pornografía. La pornografía se imprime y los materiales fotográficos se diseñan con el fin de entusiasmarnos y atraernos para que entremos en áreas que solo pueden resultar en remordimiento. Su atractivo es tentador. Explota los instintos que todos llevamos dentro. Instintos que Dios puso en nuestro interior para lograr sus grandiosos propósitos. La pornografía es un arma del diablo, que tiene la finalidad de distorsionar esos instintos con fines prohibidos. Con mayor frecuencia tiene que ver con jovencitas hermosas y jovencitos atractivos. Y el objetivo de crearlas es poner dólares en los bolsillos de los productores. El resultado de su utilización es que deforma la mente e incita las pasiones de quienes caen en su trampa. Sus creadores recogen miles de millones, mientras que los que participan de ella terminan apesadumbrados, dolidos y con remordimientos. Terminan enfermos mentalmente, físicamente, moralmente. Se le encuentra en revistas que se pueden comprar en la mayoría de los puestos de venta de periódicos, en los cines que muestran películas no aptas para menores y pornográficas, así como en las pantallas de nuestros televisores en casa y hoy en día en el internet. Ahora, ¿cuáles fueron las consecuencias de las acciones de Coriantón? Veamos y examinemos cada versículo. El versículo del 5 al 13, que dice lo siguiente. ¿No sabes tú, hijo mío, que estas cosas son una abominación a los ojos del Señor? Sí, más abominables que todos los pecados, salvo el derramar sangre inocente o el negar el Espíritu Santo. ¿Cuáles son esas cosas? Estas cosas son una abominación. ¿A qué se está refiriendo? Alma. Se está refiriendo a la inmoralidad sexual de su hijo Coriantón. ¿Qué significado tiene la guía de estudios? Participar deliberadamente en el adulterio, la fornicación, el comportamiento homosexual o lesbiano, el incesto o cualquier otra actividad sexual que sea impura, inmunda o contra naturaleza. Y hace una pregunta, y la pregunta también es para nosotros. ¿No sabes tú, hijo mío, que estas cosas son una abominación a los ojos del Señor? Sí, más abominables que todos los pecados, salvo el derramar sangre inocente o el negar el Espíritu Santo. El caer por fornicación o castidad, de esas cosas abominables, le sigue el asesinato en gravedad. Veamos una cita. El elder Jeffrey R. Holland explicó que existe un vínculo entre el valor de un alma y la expiación, lo cual nos ayuda a entender por qué las transgresiones sexuales son tan graves. Al explotar el cuerpo de otra persona, lo cual significa aprovecharse de su alma, se profana la expiación de Cristo, que salvó esa alma y que hace posible el don de la vida eterna. Y cuando una persona se burla del Hijo de Justicia, esa persona entra en un reino más candente que el sol del mediodía. No es posible hacer eso sin quemarse. Por favor, nunca digan, ¿a quién le hacen daño? ¿Por qué no puedo tener un poco de libertad? Puedo pecar ahora y arrepentirme después. Por favor, no sean tan tontos ni tan crueles.
No pueden crucificar de nuevo a Cristo impunemente. Huid de la fornicación, clama Pablo, y huid de toda cosa semejante. ¿Por qué? Bueno, por una razón. Debido al sufrimiento incalculable tanto en el cuerpo como en el espíritu que padeció el Salvador del mundo para que nosotros pudiéramos huir, por eso le debemos algo. En realidad, se lo debemos todo. Gracias a eso, no sois vuestros, dice Pablo, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En la transgresión sexual está en grave peligro el alma, el cuerpo y el espíritu. Versículo 6. Porque aquí, si niegas al Espíritu Santo, una vez que haya morado en ti, y sabes que lo niegas, aquí es un pecado que es imperdonable. Sí. Y al que asesina contra la luz y el conocimiento de Dios, no le es fácil obtener perdón. Sí, hijo mío, te digo que no le es fácil obtener perdón. ¿Por qué le dijo Alma a su hijo Coriantón, si niegas al Espíritu Santo? ¿A qué se estaba refiriendo? ¿Tenía oportunidad? Veamos lo que significa negar. Nos traslada a Doctrina y Convenio 76, versículos 35 al 36, que dice: habiendo negado al Espíritu Santo, al Santo Espíritu después de haberlo recibido, y habiendo negado al unigénito del Padre, crucificándolo para sí mismo y exponiéndolo al vituperio, estos son los que irán al lago de fuego y azufre, con el diablo y sus ángeles. Es por eso el que le está llamando al arrepentimiento a su hijo Coriantón. Porque aquí, si niegas al Espíritu Santo una vez que haya morado en ti y sabes que lo niegas, he aquí es un pecado que es imperdonable. Sí. No le es fácil obtener perdón. ¿Qué es el pecado imperdonable? Veamos la cita. Al respecto, el profeta José Smith brindó conocimiento adicional sobre el pecado imperdonable. Todos los pecados serán perdonados con excepción del pecado contra el Espíritu Santo, porque Jesús salvará a todos menos a los hijos de perdición. ¿Qué debe hacer el hombre para cometer el pecado imperdonable? Debe haber recibido el Espíritu Santo. Deben habérsele manifestado los cielos. Y después de haber conocido a Dios, pecar contra Él. Después de que un hombre ha pecado contra el Espíritu Santo, no hay arrepentimiento para él. Tiene que decir que el sol no brilla cuando lo está mirando. Negar a Jesucristo, cuando se le han manifestado los cielos, y renegar del plan de salvación mientras sus ojos están viendo su verdad. Y desde ese momento empieza a convertirse en enemigo. Así sucede con muchos apóstatas de la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Versículo 7. Y ahora bien, hijo mío, quisiera Dios que no hubieses sido culpable de tan grande delito. No persistiría en hablar de tus delitos para atormentar tu alma si no fuera para tu bien. Alma rogándole a su hijo, suplicando quisiera Dios que no hubiese sido culpable de tan gran delito. ¿A qué se está refiriendo?
La guía de estudios nos llama culpa, que también tiene su correlación con arrepentimiento, arrepentirse. Nos dice que veamos esos temas. Con respecto a la culpa, dice, la condición de haber hecho mal o los sentimientos de pesar y remordimiento que deben acompañar al pecado. Versículo 8. Mas he aquí, tú no puedes ocultar tus delitos de Dios. Y nadie lo puede hacer, amados hermanos y hermanas. Y a menos que te arrepientas, se levantarán como testimonio contra ti en el postrer día. Hijo mío, quisiera que te arrepintieses y abandonases tus pecados. Y no te dejases llevar más por las concupiscencias de tus ojos, sino que te refrenaras de todas estas cosas. Porque a menos que hagas esto, de ningún modo podrás heredar el reino de Dios. Oh, recuerda y comprométete y abstente de estas cosas. ¿Por qué le dijo que no se dejara llevar más de sus concupiscencias de tus ojos a su hijo Corintón? ¿Qué significado tiene concupiscencias? Veamos, en la guía de estudio lo lleva carnal, que tiene una correlación con caída de Adán y Eva, hombre natural, sensual, sensualidad. ¿Qué significado tiene? Lo que no es espiritual, es carnal. Más específicamente se puede usar la palabra con el significado de físico y temporal, o con el mundano, lujurioso y sensual. En esas otras palabras, Alma le está diciendo que no se dejara llevar por lo mundano, lo curioso y lo sensual. Ahora con respecto, sino que te refrenara de todas estas cosas. ¿Qué tenía que hacer Corintón? Como experiencia, refrenarse. En Efesios versículo 2, capítulo 12, versículo 30 dice, porque mejor es que os privéis de estas cosas, esas cosas mundanales, tomando así vuestra cruz, que ser arrojados en el infierno. Versículo 10, y te mando que te comprometas a consultar con tus hermanos mayores en tus empresas. Porque aquí eres joven, necesitas ser nutrido por tus hermanos y atiende a sus consejos. Hermanos, hermanas, nos necesitamos unos a otros. Necesitamos participar al instituto de los jóvenes, los más jovencitos, seminarios. Que nuestros hijos, nuestros niños vayan a la primaria. Y con nosotros como adultos, leamos nuestras escrituras continuamente y leamos el manual de Ven, Sígame. Hasta los más adultos tenemos la necesidad de consultar con el Señor, de consultar con nuestros hermanos mayores. ¿Quiénes son nuestros hermanos mayores? Los apóstoles y profetas de hoy. No podemos aislarnos y vivir en una isla solos. Así es que eso es un llamado para todos nosotros. Y atiende a sus consejos. Atendamos a los consejos que nos dan nuestros profetas vivientes. Atendamos los consejos que nos da el Salvador mismo. No te dejes llevar por ninguna cosa vana ni insensata. No permitas que el diablo incite tu corazón otra vez en pos de esas inicuas rameras. Al parecer hubieron muchas
inicuas familias. No solamente era la única. He aquí, oh hijo mío, cuán gran iniquidad has traído sobre los soramitas, porque al observar ellos tu conducta, no quisieron creer en mis palabras. Porque al observar ellos tu conducta, ¿qué tiene que ver nuestra conducta con los demás? Nuestra conducta es el testimonio. Nuestra conducta habla, por más callados que seamos. Veamos lo que dice en la guía de estudios. Ya nos refiere a Romanos capítulo 2, en los versículos 21 al 23, que dice lo siguiente. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de cometer adulterio, ¿cometes adulterio? Tú que abominas los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Versículo 13. Así que, no nos juzguemos más los unos a los otros, antes bien, decidid no poner tropiezo ni obstáculo al hermano. Y en Alma 4:11 dice, y sucedió que al principio del año nono, Alma vio la iniquidad de la iglesia. Y también vio que el ejemplo de la iglesia empezaba a conducir a los que eran incrédulos de una iniquidad a otro, causando con ello la destrucción del pueblo. Cuidemos nuestra conducta, nuestra manera de ser. Versículo 12, Alma 39:12. Y ahora el Espíritu del Señor me dice, manda a tus hijos que hagan lo bueno, no sea que desvíen el corazón de muchos hasta la destrucción. Por tanto, hijo mío, te mando en el temor de Dios que te abstengas de tus iniquidades. Manda a tus hijos que hagan lo bueno. Tiene que ver con enseñar, con guardar los mandamientos. Y es una gran responsabilidad de todos nosotros. La guía de estudio también nos dice, guíanse también el Espíritu Santo, ya que el Espíritu Santo es quien enseña. ¿Qué significado tiene enseñar? Impartir conocimiento a los demás. En las Escrituras se refiere especialmente a enseñar a las personas verdades del Evangelio y guiarlas hacia la rectitud. Los que enseñan el Evangelio deben recibir la guía del Espíritu. Todos los padres son maestros dentro de su propia familia. Los santos deben procurar las enseñanzas del Señor y de sus líderes y estar dispuestos ¿a qué? Dispuestos a aceptarlas. Desviar a los demás de la verdad. Nuestra conducta, nuestras acciones pueden desviar el corazón de muchos hasta la destrucción. Veamos. En Alma 39, en los versículos 11 y 12, Alma explicó a Corintón, su hijo descarriado, el hecho de que nuestros malos ejemplos pueden alejar del Evangelio a otras personas. Al respecto, el presidente Joseph Fielding Smith advirtió que desviar a las personas de la verdad es grave. Creo que el delito más grande en todo este mundo es apartar de los principios verdaderos a los hijos de Dios. Hoy en día vemos en el mundo filosofías de distinta clase, tendentes a destruir la fe en Dios y en los principios del Evangelio. Qué cosa tan
terrible es esa. El Señor dice que si trabajamos todos nuestros días y salvamos, aunque fuere una sola alma, grande será nuestro gozo con ella. Por otra parte, cuán grande será nuestro pesar y nuestra condenación si mediante nuestros actos llegamos a desviar de la verdad a un alma. A quien ciega a un alma, a quien esparce error, a quien destruye la verdad divina mediante sus enseñanzas, cuán grande será su condenación y su castigo en la eternidad. La destrucción de un alma es la destrucción de lo más grande que ha sido creado. Tenemos otra cita. Vuélvete al Señor y reconoce tus faltas. Si has cometido transgresiones sexuales, inicia hoy el proceso del arrepentimiento a fin de que puedas tener la conciencia tranquila y contar con la plena compañía del Espíritu. Busca el perdón del Señor. Habla con tu obispo. Él te ayudará a obtener el perdón que está al alcance de los que verdaderamente se arrepienten. El líder Richard Scott explicó lo que hay que hacer para volverse al Señor y recibir el perdón de los pecados graves, como la inmoralidad. Él dijo, hablaré un momento a cualquiera que haya sucumbido a la tentación grave. Por favor, detente ya. Puedes lograrlo con la ayuda de un comprensivo padre o madre, obispo o presidente de estaca. Una transgresión grave, tal como la inmoralidad, exige la ayuda de alguien que posea las llaves de autoridad, como un obispo o un presidente de estaca, para seguir discretamente el proceso del arrepentimiento, a fin de asegurarse de que sea completo y se haga de forma apropiada. No cometas el error de creer que por haber confesado una transgresión seria ya te has arrepentido. Ese es un paso esencial, pero no es todo lo que se requiere. Tampoco des por sentado que si no se te preguntan los detalles importantes de una transgresión, no hace falta mencionarlos. Tienes que asegurarte tú mismo de que el obispo o el presidente de estaca los entienda para poder ayudarte en forma apropiada a través del proceso del arrepentimiento, a fin de lograr el perdón completo. El líder Jeffrey R. Holland enseñó que el Señor nos acompañará y fortalecerá si nos arrepentimos de forma adecuada. A ustedes se les extiende la paz y la renovación del arrepentimiento que es posible por medio del sacrificio expiatorio del Señor Jesucristo. En esos asuntos tan graves, el camino del arrepentimiento no es fácil de comenzar ni está libre de dolor. Pero el Salvador del mundo estará allí para recorrer ese esencial sendero con ustedes. Él los fortalecerá cuando ustedes flaqueen. Él será su luz cuando les parezca estar en las más oscuras tinieblas. Él los tomará de la mano y será su esperanza cuando piensen que la esperanza es lo único que les queda. Su compasión y misericordia, con todo el poder purificador y sanador que poseen, se brindan gratuitamente a todos los que en verdad deseen un perdón total y que den los pasos necesarios para lograrlo. ¿Qué evidencias tenemos de que Coriantón se arrepintió? Vamos a ver Alma 42,
versículos 31, 49, 30, 48, 18. Veamos las evidencias. Y ahora bien, oh hijo mío, eres llamado por Dios para predicar la palabra a este pueblo. Ve, hijo mío, declara la palabra con verdad y con circunspección, para que lleves almas al arrepentimiento, a fin de que el gran plan de misericordia pueda reclamarlas, y Dios te conceda según mis palabras. Amén. Alma le está bendiciendo a su hijo Coriantón, y le dice, eres llamado por Dios para predicar la palabra a este pueblo. Alma 40:30. Sí, y hubo paz continua entre ellos, y sumamente grande prosperidad en la iglesia a causa de su atención y diligencia que daban a la palabra de Dios, la cual les era declarada por Gelamán, Shimlón, Coriantón, y Amón y sus hermanos. Aquí vemos a Coriantón, que también estaba predicando el evangelio. Sí, y por todos los que habían sido ordenados según el santo orden de Dios, habiendo sido bautizados para arrepentimiento y enviados a predicar entre el pueblo. ¿A qué se está refiriendo cuando todos fueron ordenados según el santo orden de Dios? Y Coriantón fue ordenado también para ello. Veamos lo que dice, significa. Nos lleva a Alma 43:2, según la guía Estudios. Y no diremos más acerca de su predicación, sino que predicaron la palabra y la verdad de acuerdo con el espíritu de profecía y revelación que tenían estos jóvenes, que tenían estos hombres. Y predicaron según el santo orden de Dios, mediante el cual se les había llamado, mediante el poder del sacerdocio. Alma 48:18. He aquí, era un hombre semejante a Amón. ¿De quién están hablando? De Coriantón. He aquí, era un hombre semejante a Amón, el hijo de Mosía. Sí, y como los otros hijos de Mosía. Sí, y también como Alma y sus hijos, porque todos ellos eran hombres de Dios. Coriantón se había arrepentido y regresó al redil de Dios y comenzó a profetizar, a predicar el evangelio de Jesucristo. ¿Qué aprendes sobre el Salvador por medio de esta experiencia? Nuestro Salvador Jesucristo es bondadoso, misericordioso. Veamos un video. David podría haber tomado una decisión diferente, tal como lo hizo Coriantón. Él pudo haber arrepentido a tiempo antes de cometer un pecado más grave. Veamos, vamos a estar haciendo algunos saltos en el momento que él pudo haberse detenido. Muy bien, entonces veamos el video. Quisiera hablarles hoy sobre la pornografía. Sé que muchos de ustedes están expuestos a ella y que muchos otros están siendo manchados por ella. Piensen en el trágico ejemplo del rey David. Y aconteció en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y a todas las huestes de los hombres fuertes a la guerra. Pero David se quedó en Jerusalén. Al caer la tarde, se levantó de su lecho y paseaba en el terrado de la casa real. Muy bien, vamos a ver hasta acá, vamos a hacer el alto. ¿Qué había pasado con David? ¿Dónde debería de estar?
debería estar con sus ejércitos. Debía estar cumpliendo con su responsabilidad como rey de Israel. ¿Pero qué hizo? Se quedó. No tenía nada que hacer y comenzó a pasear sobre su terraza de su edificio, de su palacio. ¿Qué aprendemos aquí? ¿Cuál es la enseñanza? De que debemos cumplir con nuestras responsabilidades, no evitarlas. No darnos a la ociosidad. Veamos qué más continúa. Y vio a una mujer que se estaba bañando. ¿Qué es lo que hizo David? Vio a una mujer que se estaba bañando. Pero vimos 2 veces y él se da cuenta que es algo indebido. Ve e inmediatamente voltea. Ahí pudo haber parado. Vuelve la segunda vez a voltear. Y luego se fija si hay alguien viéndole. O sea, sabía que estaba en pecado. Y vio que nadie le estaba viendo. Y volvió la tercera vez. Y miró. Mágicamente. En la primera mirada pudo haber parado, frenarse. Sí. Bueno, era hombre, muchos dirán. ¿En la segunda vez pudo haberse frenado? Sí. Él sabía. ¿Por qué miró alrededor, observando que nadie le mirara? Ninguno de sus siervos ni soldados que le acompañaban. Porque él sabía que era pecado. Lo que aprenderemos él lo que aprendió es miró a los costados y no miró a Dios. No miró a los cielos, que Dios le estaba mirando. Se percató de que nadie le mirara a su costado. Pero no miró a Dios arriba, a los cielos. ¿Qué podemos aprender? Que cuando estemos ante la tentación, antes de mirar a los costados para ver quién nos está mirando, miremos a los cielos. Porque Dios nos está viendo. Sigamos con el video. Y hoy aprenderemos muchos principios. Y envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron que era Betsabé, esposa de Urías, uno de los soldados de David. Y envió David mensajeros, y la tomó. Y Betsabé Muy bien. No solo de ver, lo vio, sino se fue a su trono y mandó a su mayordomo y quiso saber quién era. Pudo haber parado ahí al saber que era Urías, uno de sus
comandantes generales de su ejército, un amigo de él, que habían luchado juntos en las batallas. ¿Pudo haberse frenado? Sí, aún todavía pudo haberse frenado. ¿Pero qué hizo? Mandó a llamar con su siervo. En ese preciso momento pudo haber decidido no, al saber quién era, nada más. Pero mandó a traerla. Y dice las Escrituras, y la tomó. Cometió adulterio. Aún cuando mandó a llamarla. Y al tomarla, el pecado se consumó. ¿Que pudo haberse frenado también ahí? Sí. Se hubiera consumado al saber que era esposa de uno de sus mejores amigos. Él sabía de la ley de castidad. Él conocía esa ley. Todo el pueblo de Israel sabía eso. No adulterarás, uno de los mandamientos, de los 10 mandamientos que Moisés puso en el pueblo de Israel. Veamos, continuamos, ¿qué más sigue? De un pecado a otro pecado. Betsabé vino al rey. Hasta ahí. ¿Pudo haberse frenado? Sí, también pudo haberse frenado. Porque su conciencia le decía que no lo haga. El espíritu le decía que no lo haga. Él sabía que estaba mal. Y si vemos en el video, él se para. ¿Le ven alegre, contento, feliz? No. Se le ve preocupado. Sabe que está haciendo daño. Sabe que es un pecado imperdonable. Sabe que tendrá consecuencias, pero parecer no le importa y cruza el velo. Y sabemos la historia, la toma. Con esto no quiero decir, hermanos, hermanas, que podamos frenarnos este momento. Es lo que sucedió en eso. Pero vemos en qué momentos todavía él pudo haber arrepentido y darle la marcha atrás. En el primer instante. Cuando él volteó, porque sabía que era algo que no debían ver sus ojos, ahí pudo haberse frenado, y ahí es el consejo que todos debemos mirar. Veamos entonces, continuemos. Aunque era un gigante espiritual en Israel, permitió que sus ojos miraran algo que no debería haber visto. Tentado por lo que vio, quebrantó 2 de los 10 mandamientos, empezando por no cometerás adulterio. De esa manera, un rey profeta cayó de su exaltación.
¿Cómo lo ven ahí David? ¿Feliz, contento? Después de haber pecado, transgredido una ley. Lo ven triste, apenado, derrotado. Él sabía que había ofendido a Dios y a todo el pueblo de Israel, porque él era un grande espiritualmente. ¿Cuánto daño hizo al pueblo? Posiblemente mucho daño a partir de ese momento, porque todo el pueblo se dio cuenta al final. Si el rey transgredió, ¿por qué nosotros no? ¿Cuánto daño puede hacer violar una ley de Dios? A nuestras familias, a nuestras comunidades, a nuestra descendencia. Y con el caso de él, por toda la eternidad, cayó de su exaltación. Proseguimos con el video. Aquellos que buscan y usan la pornografía renuncian al poder de su sacerdocio. Los aficionados a la pornografía también pierden la compañía del Espíritu. Las buenas nuevas son que nadie tiene que seguir ese malicioso camino de tormento. Quien esté atrapado en esa terrible escalera mecánica tiene la llave para revertir su rumbo y podrá escapar y quedar limpio mediante el arrepentimiento. Hagan cuanto puedan para evitar la pornografía. Si alguna vez se hallan en presencia de ella, lo que puede sucederle a cualquiera en el mundo en que vivimos, sigan el ejemplo de José de Egipto. Cuando la tentación quiso atraparlo, José huyó y salió afuera. Un triste final para David. ¿Qué hemos aprendido hoy? Hemos aprendido el siguiente principio. Al ejercer autocontrol y acudir al Señor, podemos vencer la tentación de violar la ley de castidad de Dios. Que podamos recordar este principio. Y vuelvo a repetirlo. Cuando ejercemos autocontrol y acudimos al Señor, podemos vencer la tentación de violar la ley de castidad de Dios. Sé que estas cosas son verdaderas. Sé que podemos huir de la tentación tal como lo hizo José de Egipto. Es un buen ejemplo para todos nosotros los santos de los últimos días, sean hombres o mujeres. Huyamos de la pornografía, huyamos de romper la ley de castidad. Huyamos de todo lo abominable. Miremos al cielo cuando estemos ante una tentación. Porque la naturaleza caída que tenemos como hombre natural, que es enemigo de Dios, ante el pecado siempre miramos a los costados para saber quién nos mira. Miremos a los cielos. El Padre Celestial está viéndonos. Podemos acudir al Señor. Él nos fortalecerá. Y podemos vencer la tentación de violar una de las leyes que Dios nos ha dado en este tiempo y desde siempre. Sé que nuestro Padre Celestial vive y nos ama.
Sé que Jesucristo es misericordioso y bondadoso, es muy amoroso. Si acudimos a Él con un arrepentimiento sincero, al igual que Coriantón, podemos ser perdonados en nuestros pecados. Podemos ser libres de la esclavitud, de las ataduras del enemigo de nuestras almas. Jesucristo tiene el poder para desatarnos de esas ligaduras del enemigo y hacernos libres. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y benditos sean todos ustedes, hermanos y hermanas. Sigamos juntos al Señor de señores, al Rey de reyes, Jesucristo. El Señor vino y viene pronto, estemos preparados. Si estamos preparados, no caeremos. Jesucristo puede ayudarte a superar tus retos personales. Los misioneros pueden mostrarte cómo. Jesús se levantó de entre los muertos. Gracias a Él, puedes levantarte por sobre todo.